Bueno, solía trabajar en el turno de noche en un pequeño hotel, y esto sucedió hace aproximadamente un año. Pero todavía pienso en ello todo el tiempo, porque realmente me asustó muchísimo. Y no sé cuál era el plan del tipo, o qué estaba tratando de hacer. Y honestamente me revuelve el estómago cuando recuerdo cuánto tiempo estuvo allí, y que ni siquiera me di cuenta de que no se suponía que estuviera allí. El hotel era pequeño, solo 3 pisos y quizás 40 habitaciones en total. No era un lugar concurrido. Por lo general, solo teníamos unas 10 o 15 habitaciones ocupadas entre semana. Trabajaba de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Solía ser muy aburrido y tranquilo, lo cual estaba bien para mí. Simplemente me sentaba detrás del mostrador, hacía algo de papeleo, a veces revisaba las cámaras, a veces miraba YouTube en mi teléfono si realmente no había nadie. El vestíbulo no era grande, solo el mostrador y algunos sofás a un lado con un televisor y luego algunas máquinas expendedoras en la esquina. Detrás del mostrador había una pequeña oficina donde tenía una computadora y una silla y una ventana de vidrio para poder ver el vestíbulo mientras estaba sentado allí. Por la noche, las puertas delanteras se cerraban automáticamente, así que los huéspedes tenían que tocar el timbre y yo presionaba un botón para dejarlos pasar. Por lo general, no pasaba nada después de la medianoche, excepto algún huésped ocasional que llegaba tarde. Pero una noche, este hombre entró alrededor de las 11:00 y todo lo relacionado con ello todavía me revuelve el estómago cuando lo pienso. Tocó el timbre y lo dejé entrar. Parecía de unos 40 años, alto, algo flaco, pero no demasiado, y vestía jeans y una gorra de béisbol, llevando una mochila. Se acercó al mostrador y preguntó si teníamos una habitación para la noche. Le dije que sí y le di el precio, y él asintió y sacó una tarjeta. La pasé, funcionó, y le di una tarjeta de acceso para la habitación 214 en el segundo piso. Recuerdo que me miró por un segundo demasiado tiempo antes de irse. Tenía una especie de expresión en blanco, y sus ojos se quedaron en mí durante quizás 3 o 4 segundos después de que le entregué la llave. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el ascensor. Nada de eso gritaba. Peligro de inmediato, pero fue suficiente para que lo notara. Después de eso, me senté en la silla y jugué con mi teléfono por un rato. Alrededor de la medianoche, levanté la vista y él estaba de vuelta en el vestíbulo. No se acercó al mostrador. Simplemente pasó a mi lado y se sentó en el área de descanso con los sofás. El televisor no estaba encendido, pero él simplemente se sentó frente a él. Pensé que tal vez no podía dormir o algo así. Algunos huéspedes a veces se quedan en el vestíbulo, así que no le di mucha importancia. Pero luego, después de media hora, me di cuenta de que literalmente estaba sentado allí sin hacer nada. No estaba con su teléfono ni leyendo, ni siquiera estaba adormeciéndose. Solo estaba mirando fijamente la pantalla en blanco. En un momento me levanté para ir a buscar agua de la máquina expendedora, y cuando crucé el vestíbulo, sentí que giró la cabeza y me observó todo el camino. No lo miré directamente, pero podía sentir sus ojos sobre mí hasta que volví detrás del mostrador. Me dio una sensación realmente incómoda. Alrededor de la 1 a.m. estaba revisando el sistema de reservas en la computadora porque estaba aburrido. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Saqué la lista de habitaciones ocupadas y vi que la habitación 214 decía vacante. Murmuré qué demonios por lo bajo y volví a revisar porque literalmente acababa de registrar a este tipo 1 hora antes. Pensé que tal vez había cometido un error, así que revisé los registros de entrada y no había nada para él. Ni nombre ni cargo, nada. Luego fui a la pantalla de transacciones para asegurarme de que su tarjeta hubiera pasado antes y no mostraba pagos. Recuerdo sentirme confundida como el infierno porque juré que había pasado su tarjeta y que había sonado como si hubiera funcionado, pero no había nada en el sistema. Fue entonces cuando levanté el teléfono y llamé a la habitación 214. Sonó como 10 veces, pero no hubo respuesta. Luego revisé el registro de entrada de la tarjeta llave, que te dice si la puerta de esa habitación se abrió esa noche, y no mostraba nada. Nadie había entrado a la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera había ido a la habitación después de que le di la tarjeta. Miré hacia el salón y allí estaba él, todavía sentado, mirando la televisión que ni siquiera estaba encendida. Empecé a sentir una sensación horrible en el pecho. Me senté allí, debatiendo qué hacer,
Una parte de mí pensó que tal vez el sistema simplemente había fallado, pero el hecho de que la habitación no tuviera registro de entrada ni cargo dejaba bastante claro que ni siquiera se había registrado. Esperé otros 15 minutos solo mirándolo. Alrededor de la 1:30, me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Giró la cabeza y me miró sin expresión, y me dijo que simplemente no podía dormir. Luego volvió a mirar la televisión. Asentí y volví detrás de mi escritorio, pero mis manos temblaban. Alrededor de las 2, noté que ya no estaba sentado en el salón. Se me revolvió el estómago de inmediato porque no lo vi en el vestíbulo en absoluto. Escaneé el área y luego lo vi parado al final del pasillo, junto a los baños, medio escondido en la oscuridad. Simplemente estaba parado. Seguí mirándolo, fingiendo estar en la computadora. Se quedó allí por un rato, y luego lentamente regresó y se sentó en el salón de nuevo como si nada hubiera pasado. Llamé a mi gerente a casa y le expliqué lo que estaba pasando. Ella sonaba cansada, y me dijo que simplemente lo vigilara y llamara a la policía si hacía algo amenazante. Recuerdo colgar y pensar que ya se sentía amenazante, pero no sabía qué más hacer. Revisé las cámaras de seguridad después de eso. Lo vi en la cámara del pasillo del primer piso. Caminó hasta el final del pasillo, se detuvo allí, se quedó allí durante varios minutos, luego regresó. Más tarde, entró en la escalera y se quedó allí durante unos 10 minutos. No sé qué estaba haciendo allí. Cada vez que levantaba la vista de la computadora, él estaba en otro lugar, cerca de las máquinas expendedoras o de los ascensores. Una vez, simplemente parado cerca de la esquina del vestíbulo donde la luz no llegaba bien, siempre estaba mirando. Para las 3:30 no pude más, así que llamé a la línea de policía no de emergencia y expliqué que había un hombre en el hotel que no creía que fuera un huésped. Dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, noté que se movió de nuevo, esta vez más cerca del mostrador. Estaba parado a unos 4.5 metros de distancia, solo observándome. No parpadeaba mucho y definitivamente no hablaba. Solo miraba como si tuviera un problema de vista. Fingí escribir algo en la computadora, pero estaba tan asustada que apenas podía respirar. Alrededor de las 3:50 el timbre sonó y pensé que tal vez ya eran los policías, pero era solo otro huésped regresando tarde. Lo dejé entrar rápidamente y el hombre giró la cabeza y observó al huésped pasar. Noté que sus ojos lo siguieron todo el camino a través del vestíbulo. Eso me asustó aún más porque era como si lo estuviera estudiando. Unos minutos después, el hombre desapareció de nuevo. Revisé las cámaras y lo vi parado afuera de una de las puertas de las habitaciones de huéspedes en el primer piso. Literalmente estaba parado allí. Fue entonces cuando llamé al 911. Les dije que estaba afuera de la habitación de un huésped y no sabía qué estaba tratando de hacer. Dijeron que los oficiales estaban en camino. Mantuve mis ojos pegados a la cámara y él se quedó en la puerta durante unos 3 minutos. Luego regresó lentamente al vestíbulo. Cuando regresó, esta vez caminó directamente al mostrador y se inclinó sobre él. Me miró y preguntó si había comida. Su voz era tan baja que era inquietante. Le dije que había máquinas expendedoras en la esquina. Él esbozó una pequeña sonrisa. Luego se fue. Yo solo me senté allí mirando el reloj, rogando a la policía que llegara. Finalmente, alrededor de las 4:10 aparecieron 2 oficiales. Los dejé entrar y los señalé directamente. Él estaba de vuelta en el salón sentado. Se acercaron y hablaron con él durante unos minutos. Le pidieron su identificación y le hicieron preguntas que no pude escuchar. Luego lo acompañaron afuera. Uno de los oficiales regresó y explicó que el tipo no era un huésped en absoluto. La tarjeta de crédito que me dio era robada y no tenía equipaje ni reserva. Simplemente había estado fingiendo para poder acceder al edificio. Lo acusaron de allanamiento de morada y uso de tarjeta robada. Después de que se fueron, me quedé temblando hasta que terminó mi turno. Cada vez que miraba las cámaras esperaba verlo de nuevo. La parte que más me afectó fue darme cuenta de que había estado dentro del hotel durante horas, deambulando y parado afuera de las habitaciones de los huéspedes, observándome desde diferentes lugares, y nunca se suponía que estuviera allí. No tengo idea de cuál era su plan, pero sé que no era bueno. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Me llamo Meredith. Tengo 24 años y trabajo en el turno de noche en una pequeña gasolinera en la carretera del Condado 11. Es el tipo de lugar que la mayoría de la gente ni siquiera nota a menos
que se queden sin gasolina o estén completamente perdidos. Tomé el trabajo porque era tranquilo y predecible. Me gustaba eso, o al menos solía hacerlo. Comenzó un jueves por la noche alrededor de la 1:00 am. El aire exterior estaba húmedo y quieto, y el zumbido de las luces del techo me había estado molestando todo el turno. Estaba a punto de calentar un rollo de canela que ni siquiera quería cuando sonó la campana de la puerta. Entró un hombre, de unos 40 años, quizás más. Llevaba un abrigo verde, el pelo desordenado y los labios secos como si no hubiera sonreído en años. No se dirigió al café o a las patatas fritas como la mayoría de la gente. Simplemente se quedó cerca del mostrador mirándome con una extraña familiaridad. «Hola», dije forzando una sonrisa educada. Luego el hombre dijo, «¿Siempre trabajas tan tarde?» Parpadeé y dije, sí, la mayoría de las veces». Él sonrió. Luego dijo, «Me lo imaginaba. He pasado por aquí varias veces. He notado que siempre eres tú». Eso me inquietó más de lo que dejé ver. «Oh, sí, claro. Pueblo pequeño», dije. No se fue. «Meredith, ¿verdad?» Me quedé paralizada. No llevaba una etiqueta con mi nombre. Estaba a punto de preguntarle cómo lo sabía, pero él lo siguió diciendo que tengo buena caligrafía, y señaló la pizarra donde había escrito «Café de canela ha vuelto». La mayoría de la gente pone puntos en sus íes como círculos. Tú usas pequeñas barras. Es muy específico, reflexivo. No respondí. No compró nada. Simplemente se quedó allí otro minuto observándome como si estuviera estudiando mis reacciones. Luego finalmente asintió. «Soy Paul», dijo. «Solo curiosidad, eso es todo». Y luego salió a la niebla. Después de eso empezó a aparecer al azar. No todas las noches. No lo suficiente como para gritar acosador en voz alta, pero con la suficiente frecuencia como para que dejara de asumir que era una coincidencia. A veces entraba. A veces simplemente se sentaba en su coche cerca del borde del estacionamiento con las luces apagadas. Una noche traté de ignorarlo. Entró, compró una botella de agua y se demoró como siempre. «Estás más callada esta noche», dijo. «Turno largo», murmuré. Lentamente miró alrededor de la tienda como si estuviera haciendo un inventario de todo. «Debe ser solitario. Solo tú aquí en la oscuridad. Nadie más a kilómetros», dijo. «Estoy bien», respondí. Se apoyó en el mostrador. «¿Alguna vez te asustas siendo una mujer sola por la noche?» Su voz no era amenazante. Eso fue lo que lo empeoró. Era curioso, como neutral, como si estuviera preguntando por el tiempo. Di un paso atrás y pregunté, «¿Necesitas algo más?» Inclinó la cabeza. «Siempre mantienes la puerta de la trastienda cerrada con llave». Inteligente. Noté que la revisas alrededor de las 2:00 am, casi todas las noches. Se me revolvió el estómago. No respondí. «Te dejaré que vuelvas a lo tuyo», dijo con una sonrisa suave, casi de disculpa. «No quise incomodarte». Luego él salió de nuevo. Después de esa noche, empecé a caminar hacia mi coche con las llaves entre los dedos. Guardaba una llave de cruz debajo del mostrador. Cambié las cortinas de mi apartamento. Empecé a ducharme con la puerta del baño cerrada con llave, incluso cuando no había nadie más en casa. Hubo noches en las que no vino. A veces pasaba una semana entera sin verlo, pero no ayudó. En realidad lo empeoró porque nunca sabía cuándo reaparecería. Como la vez que regresé de mi descanso de 10 minutos para encontrar una Polaroid en el mostrador. Era yo rellenando el contenedor de líquido limpiaparabrisas detrás de la estación. Fue tomada esa noche de cerca, demasiado cerca. No había ninguna nota junto con ella, pero el punto inclinado en la palabra y la palabra windshield en la etiqueta del contenedor habían sido rodeados con tinta roja. La próxima vez que entró le dije que se fuera. Le dije que si se quedaba llamaría a la policía. Paul simplemente asintió. «Lo entiendo. He sido demasiado atrevido». «Me has estado siguiendo», dije con la voz quebrada y odié que lo hiciera. «Yo solo creo que eres el tipo de persona que está acostumbrada a ser malinterpretada. Pensé que quizás apreciarías a alguien que presta atención», dijo. «Eso no es prestar atención. Eso es obsesión», respondí. No se inmutó. «Sería más fácil si sonriera y trajera un refresco todas las noches. Sería más normal si solo hablara de deportes y fingiera no notar que tus zapatos siempre son medio número demasiado grandes o cómo te tiembla el párpado izquierdo cuando estás cansado». A estas alturas ya estaba marcando el 911. No me detuvo. La policía llegó rápidamente y él no se resistió.
Simplemente se quedó allí, con los brazos a los lados esperando. Registraron su coche y encontraron una libreta llena de fechas y horas. Era mi horario, notas sobre mi paseo, mi ropa, mis compras. Una página solo tenía mi nombre escrito una y otra vez en bucles cada vez más apretados, hasta que se convirtió en garabatos. Seguía diciéndole a la policía lo mismo. Simplemente noté cosas. Soy solo un tipo curioso. La orden de alejamiento se emitió esa semana. Ahora ya no trabajo de noche. Ni siquiera vivo en la misma ciudad. La compañía me trasladó a otra estación a 2 horas de distancia. Pero incluso ahora, cuando vuelvo a casa y veo faros detrás de mí durante demasiado tiempo, siento un hormigueo en la nuca. Y a veces todavía pienso en la forma en que dijo mi nombre. Como si ya supiera cómo sonaría en su boca. Como si lo hubiera estado practicando. Quiero empezar esto diciendo que, en el momento en que escribo esto me sucedió anoche. Trabajo en el turno de noche en una gasolinera que abre las 24 horas. Soy una mujer de 22 años y he estado trabajando allí poco menos de 2 meses. Trabajo los turnos de fin de semana, de jueves a sábado. Mientras que otro compañero de trabajo, a quien llamaré Max, por razones de privacidad, trabaja los días de semana de domingo a miércoles. Mi compañero de trabajo, Max, y un amigo suyo, a quien llamaré Ben, habían entrado a la estación alrededor de las 2:30 am para tomar un café y saludar. Max y su amigo habían tomado unos hongos mágicos un par de horas antes de que entraran. Así que cuando los vi, estaban todos risueños y, sinceramente, para mí era puro entretenimiento. Mientras hablábamos de cosas al azar, Ben comentó que había un coche aparcado en el estacionamiento con las luces apagadas pero encendido, con alguien dentro, que había estado allí antes de que ellos llegaran. Dijo que cuando le preguntó al tipo, el tipo dijo que estaba esperando un pedido de DoorDash. Normalmente, no era algo fuera de lo común que los de DoorDash esperaran en su coche mientras preparábamos un pedido. Lo que era extraño es que yo no había recibido un pedido en casi 2 horas. Pasé la mayor parte de la noche en la parte trasera de la tienda limpiando, lejos de las cajas y las puertas delanteras, así que ni siquiera podía ver el estacionamiento. Lo ignoramos como si nada, y los 2 chicos salieron a fumar un puro y jugar con el perro de Max que habían traído consigo. Al principio, no le di mucha importancia, pero una vez que estuve sola, pensé que era un poco extraño, considerando que no sabía cuánto tiempo habían estado afuera antes de que mi compañero de trabajo entrara. Aproximadamente 1 hora después, regresaron para tomar más café. Fue en ese momento cuando Max me contó más sobre cómo el coche había estado estacionado en un lugar que, incluso cuando yo iba a la caja registradora, no podía verlo debido a la pared. Me dijo que durante toda la hora que estuvieron jugando con su perro y fumando en el estacionamiento, el hombre en el coche había alternado entre observarlos y parecer que estaba enviando mensajes de texto a alguien en su teléfono. Cuando Ben se dio cuenta de esto, en su estado de total euforia, se acercó al coche y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué nos miras? En ese momento, el hombre intentó fingir que no hablaba inglés. Cuando eso no funcionó, cambió al inglés y empezó a decir que debía haberse equivocado de dirección antes de salir corriendo del estacionamiento. Definitivamente estaba más drogado que Max en ese momento, pero lo que lo hizo realmente espeluznante fue que Max dijo que el coche parecía nuevo y no tenía matrícula. También notó que había una pila de mantas en la parte de atrás, suficientes para esconder a alguien debajo, y cuando se enfrentó al hombre, otro coche acababa de entrar al estacionamiento con las luces apagadas, un coche que también parecía nuevo y no tenía matrícula. Y tan pronto como el primer coche empezó a alejarse, el coche que acababa de entrar lo siguió inmediatamente. Max se quedó otros 15 minutos antes de que se fueran, y me dijo que tuviera cuidado y que estuviera atenta. Alrededor de las 6:00 am, regresó por más café, y definitivamente estaba sobrio. Así que, hablamos más al respecto. Dijo que el tipo actuaba de manera súper sospechosa todo el tiempo que estuvieron allí, revisando constantemente su teléfono y observándolos a ellos junto con la entrada del estacionamiento y las puertas de la tienda. Incluso él admitió que estaba asustado, y una vez que se le pasó la droga, quiso ir a verme para asegurarse de que estaba bien. Ambos decidimos que, de no haber estado ellos allí, todo este escenario podría haber terminado de varias maneras. No sé si fue una pura coincidencia, o si esos 2 coches planeaban hacerme algo tan pronto como Max y Ben se hubieran ido,
y yo estuviera sola. Puede que lleve un cuchillo encima para protegerme, pero mi instinto me dice que, por lo que describieron, si había varias personas, podría no haber sido nada bueno. Y si no hubieran estado allí jugando como niños en el estacionamiento, algo terrible podría haberme pasado. Trabajo de nuevo esta noche y actualizaré si algo sucede durante mi turno. Realmente desearía no tener una actualización para ti, pero la tengo. El coche volvió de nuevo durante mi turno. Así fue como sucedió. Eran alrededor de las 3:00 a.m. y yo estaba trapeando el suelo cuando 4 chicos entraron a buscar café y algunos bocadillos. Los estaba cobrando cuando uno de ellos preguntó si sabía algo sobre el coche que estaba en el extremo del estacionamiento, encendido con las luces apagadas. Miré al hombre y pregunté qué coche. Luego me dijo que había lo que parecía un Subaru nuevo sin matrícula encendido con lo que parecían 2 chicos discutiendo en los asientos delanteros. Sentí que el corazón se me caía al estómago cuando dijo esto. Le dije al grupo que un coche con esa misma descripción había estado sentado en el estacionamiento la noche anterior, pero solo había un chico en él, a quien supuse que era el líder de este grupo. Me dijo mientras bombeaban gasolina. Notaron el coche ya que había estado allí cuando llegaron, y cómo simplemente se quedó allí mientras llenaban su camión. Me dijo que mientras caminaban hacia la puerta, pasaron junto al coche ya que estaban en el surtidor más alejado de las puertas. Dijo que al pasar, pudieron escuchar a un tipo no exactamente gritando, pero hablando bastante fuerte y señalando hacia las puertas de la tienda. Al pasar, uno de los chicos comenzó a caminar hacia el coche para preguntar si todo estaba bien. Cuando los chicos del coche finalmente los notaron, procedieron a poner el coche en reversa y se marcharon. Les dije que creía que era el mismo coche de la noche anterior que había estado actuando de forma sospechosa cuando había otras personas en el estacionamiento. Y cuando se le confrontó, pareció entrar en pánico antes de irse con otro coche siguiéndolo. Parecieron alarmados y se ofrecieron a quedarse conmigo un rato para asegurarse de que no regresaran. Les pregunté si estaban seguros, y cuando me dijeron que no había problema, se quedaron unos 20 minutos antes de que todos decidiéramos que probablemente estaba a salvo. Les di las gracias de nuevo y les permití recargar su café gratis antes de que se fueran, y me quedé sola. No pasó nada más el resto de mi turno, pero me aseguré de estar atenta cuando finalmente tuve que salir a cambiar la basura en las bombas de gasolina. Lo que más me asusta es que nunca vi este coche, pero varias personas me advirtieron sobre él. Al principio, esperaba estar simplemente paranoica y que realmente no fuera nada, pero que el mismo coche venga 2 noches seguidas, casi a la misma hora y se estacione, en un lugar que no se puede ver desde la caja registradora, ni desde las ventanas delanteras me hace preguntarme si mi paranoia está justificada. Si lo está, me alegro de que tuviera otro grupo de personas que aparecieran para no estar solas y esos tipos del coche hubieran decidido entrar. Afortunadamente, no trabajo durante los próximos días, y solo puedo esperar que cuando vuelva a trabajar el coche no aparezca. Me llamo Daniel, tengo 29 años y trabajo en el turno de noche en un pequeño motel rural. No es una cadena, solo un lugar familiar con 2 pisos y quizás 25 habitaciones en total. Normalmente trabajo de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. El motel no tiene mucho tráfico por la noche. Quizás un par de entradas después de la medianoche si alguien está de viaje, pero la mayoría de las veces es un silencio sepulcral. Por eso acepté el trabajo. No soy realmente una persona sociable, así que sentarme en un edificio vacío la mayoría de las noches me funciona. La forma en que está configurado es que hay una oficina principal con la recepción, algunas sillas, una máquina de café y un pequeño estante de folletos. Detrás de la recepción hay un pasillo que conduce a una oficina trasera. Esa oficina trasera es como un salón. Tiene otro escritorio, un sofá, una mini nevera y un televisor montado en la pared. Lo bueno es que hay un pequeño altavoz allí atrás que suena cada vez que alguien toca el timbre de la recepción. Así que normalmente, simplemente me siento atrás, miro algo en mi portátil, tal vez me echo una siesta en el sofá, y luego, cuando escucho el timbre, me levanto y voy al frente. He trabajado allí lo suficiente como para conocer el ritmo regular del lugar. El edificio a veces cruje. El calentador hace un ruido de clic y la puerta principal zumba cuando un huésped usa su tarjeta llave fuera de horario. Todo eso son ruidos normales, sonidos.
Pero lo de trabajar en el turno de noche es que incluso las cosas normales pueden meterse bajo tu piel si piensas demasiado en ellas. Y a veces, las cosas que al principio parecen normales resultan no serlo. Esto sucedió un martes por la noche en otoño. Hacía frío afuera, quizás unos 4 grados Celsius, y el estacionamiento estaba vacío excepto por 4 o 5 coches que pertenecían a los huéspedes. Eran alrededor de las 2:00 a.m. cuando escuché el timbre por primera vez. Me levanté del sofá de atrás y fui a la oficina principal. Cuando llegué, allí, no había nadie parado en el mostrador. El vestíbulo estaba vacío. Miré afuera a través de las puertas de cristal, pero la carretera estaba oscura y aparentemente vacía también. No había coches entrando, ni faros, ni nada. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero el timbre es fuerte y claro, así que sabía que no lo había hecho. Me quedé allí un minuto esperando a ver si alguien entraba tarde, pero nadie lo hizo. Así que volví al salón. Me senté en el sofá, saqué mi teléfono y navegué un rato. Ni siquiera 10 minutos después, el timbre volvió a sonar. Yo salté y caminé rápidamente hacia la oficina principal, pero una vez más, estaba vacía. Los pelos de la nuca se me erizaron esta vez. Fui a las puertas y salí. El estacionamiento se veía igual que antes. Todos los coches estaban estacionados con las luces apagadas y no había movimiento en ninguna parte. La carretera estaba completamente vacía también. Caminé hasta el borde de la acera y miré a ambos lados, pero no había ni una sola señal de vida allí fuera. Volví a entrar y esta vez me senté detrás del mostrador de recepción, en lugar de ir a la parte de atrás. Pensé que tal vez alguna persona ebria me estaba molestando. Un ding-dong ditch de algún tipo. Tal vez el hijo de un huésped pensó que era divertido. Pero después de sentarme allí durante 15 minutos sin que nada sucediera, empecé a relajarme de nuevo. Me recosté en la silla, abrí mi computadora portátil y pensé que era solo una de esas cosas extrañas de las que me reiría más tarde. Luego el timbre volvió a sonar. Levanté la cabeza tan rápido que me dolió. El vestíbulo seguía vacío, nadie a la vista. Se me erizó la piel. Me levanté y caminé alrededor del mostrador de recepción para asegurarme de que nadie estuviera escondido. Pero no había nadie. Revisé los baños del vestíbulo. Incluso salí de nuevo. Nada. Caminé un poco por el estacionamiento, iluminando con la linterna de mi teléfono, pero solo había un silencio sepulcral. Volví a entrar y fue entonces cuando decidí probar algo diferente. En lugar de volver al salón, me senté en la silla justo detrás del mostrador de recepción. Si alguien se estaba colando y haciendo sonar el timbre solo para molestarme, quería estar allí para atraparlos. Bajé un poco las luces del vestíbulo para que la habitación estuviera tenue y me senté allí escuchando. Había tanto silencio que cada pequeño sonido me hacía temblar. El tic-tac del reloj en la pared sonaba más fuerte de lo habitual. La nevera de la oficina de atrás se encendió y zumbó. Cada 2 minutos el edificio crujía al asentarse. Me senté allí con los brazos cruzados, mirando el timbre en el mostrador. Pasaron 15 minutos, luego 20. Mis ojos comenzaron a ponerse pesados y pensé que tal vez la persona se había rendido. Incluso comencé a pensar que todo lo había imaginado. Justo cuando me estaba relajando y adormeciéndome sucedió. Sonó el timbre, solo que esta vez vi lo que lo estaba haciendo. Una mano pálida salió de debajo del mostrador de recepción, extendiéndose sobre el mostrador y presionando el timbre justo delante de mí. Salté tan rápido que estoy seguro de que la silla casi se cae y corrí por el pasillo hacia la oficina de atrás. Cerré la puerta de golpe y la bloqueé, y me quedé allí en la oscuridad, con el pecho golpeando. Mi mente estaba acelerada, tratando de averiguar cómo alguien podría estar debajo. El escritorio no tiene mucho espacio debajo, pero es suficiente para que alguien se agache si se aprieta. Eso significaba que había estado escondido a pocos metros de mí, esperando. Me obligué a mirar los monitores de seguridad. Había 4 cámaras, una en el vestíbulo, una en el pasillo y 2 en el estacionamiento. En la transmisión del vestíbulo, vi que la silla aparentemente se había volcado en mi prisa. El mostrador parecía vacío. Luego en la esquina inferior del encuadre, vi movimiento. Una cabeza asomó por detrás del mostrador. No pude distinguir detalles, solo el contorno y el brillo de los ojos que miraban directamente a la cámara. Me aparté del monitor. No podía mirarlo. Cogí mi teléfono y marqué el 911 con las manos temblorosas. Susurré al operador que alguien había entrado y estaba escondido en el vestíbulo. Ella me dijo que me quedara donde estaba,
y que los agentes estaban en camino. Mientras hablaba por teléfono, observé el monitor. La cabeza de la persona desapareció, y luego vi a la persona salir de detrás del mostrador a gatas. Gateó hasta la puerta y luego se puso de pie. Era alto y llevaba una sudadera con capucha bien ajustada, y su postura era encorvada. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar por el vestíbulo como si buscara algo. Y luego se dio la vuelta y salió del encuadre de la cámara hacia el pasillo que conducía a la oficina trasera. Apoyé la espalda contra la puerta cerrada. Un momento después, el pomo traqueteó. Solo una vez, un traqueteo muy lento y luego, nada. La operadora no paraba de preguntar si estaba a salvo, pero no pude ni responder durante unos segundos porque sentía que se me cerraba la garganta. Después de lo que pareció una eternidad, oí pasos lentos que se alejaban. Corrí de nuevo al monitor. El hombre estaba paseándose por el vestíbulo otra vez. En un momento, se paró delante de las puertas de cristal y simplemente miró hacia afuera como si estuviera esperando a alguien. Luego se acercó al expositor de folletos y empezó a hojear los papeles como si estuviera matando el tiempo con sarcasmo. Los minutos pasaron lentamente. Finalmente, vi luces azules y rojas parpadeantes a través de las cámaras del estacionamiento. Llegaron los policías, 2 coches. El hombre debió haberlo visto también, porque de repente salió disparado del encuadre. Un segundo después, escuché las puertas delanteras abrirse. Cuando los oficiales despejaron el edificio, encontraron una roca grande cerca de la puerta principal, que presumiblemente se usó para mantener la puerta abierta, pero no lo encontraron dentro. Se había ido. Registraron el estacionamiento, revisaron la carretera, y el oficial me dijo que quienquiera que fuera, debió haberse escabullido tan pronto como ellos llegaron. Seguí reproduciendo en mi cabeza la forma en que esa mano salió de debajo del mostrador y presionó el timbre, con la mayor calma. Ahora cada vez que oigo ese timbre por la noche, pienso en esa noche y en esa experiencia. No creo que vuelva a mirar ese mostrador de la misma manera.